Dios los bendiga y Dios los guarde, amados amigos, hermanos. Gracia, gozo y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea en cada una de sus vidas en este día, miércoles 7 de julio, en este miércoles 3 de julio del año 2024. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo y radio y televisión La Voz de Dios. Saludamos en el amor de Cristo a nuestra amada pastora Mireya Medina de Pluas, pastora de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostés, La Gloria del Rey Jesús, a la cual pertenece su servidor Alejandro Ibarra. Vamos a estar llevando un tiempo de oración para poner en manos del Señor el mensaje de este día. Padre Celestial, Padre amado, Dios Todopoderoso, Dios Santo, alto y sublime, grande eres tú, mi Señor, y digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Oh Dios amado, Dios eterno, Padre de la gloria, Dios santo, alto y sublime, grande y poderoso, grande y maravilloso. Solamente tú eres digno, Señor amado Padre, de toda gloria, de toda alabanza, Señor, y de toda honra. Venimos delante de tu presencia para pedirte perdón, para darte las gracias, para bendecir, adorar, alabar y glorificar tu santo nombre, Señor, porque solamente tú eres bueno, Señor, y solamente en ti hay salvación y vida eterna. Padre, otórgales don de fe, don de arrepentimiento. Espíritu Santo, convence de pecado, de juicio, de justicia, para que hoy sean limpiados, lavados, perdonados sus pecados, redimidos con la sangre del Cordero, Padre, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mi Señor. Padre, que hoy sean libertados los cautivos, sean sanados los enfermos, sean restauradas sus vidas, Señor. Padre, levántalos de ahí donde están caídos, de ahí donde han caído en el pecado, en la iniquidad, en la oscuridad, que hoy resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en cada una de sus vidas, mi Señor, precioso Rey de Gloria, Santo de Israel. Glorifícate grandemente y perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades y lávanos de toda maldad. Padre, que hoy, Señor, haya fiesta en el reino de los cielos por cada pecador que se arrepienta y se convierta de sus malos caminos. Precioso Espíritu Santo, glorifícate grandemente. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la vida, por la salud, por el trabajo, por el pan nuestro de cada día. Gracias porque nos has permitido un día más de vida para poder compartir tu evangelio de salvación. Señor, restaura cada vida, cada hogar, cada familia, y que hoy, Señor amado Padre, bendito Rey de Gloria, sus nombres sean escritos en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados amigos, vamos a estar abriendo la Escritura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, del verso 1 al verso 6. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. San Juan capítulo 3, verso 3, y leemos su palabra poderosa, su palabra de amor, de misericordia, de poder, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Amado amigo y hermano, hoy vamos a estar compartiendo bajo el tema: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el cielo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el cielo. ¿Y por qué no podría entrar el hombre al cielo si no tiene un nuevo nacimiento? ¿Por qué no podría entrar? La única razón es que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y el que viene al Padre por medio de Jesús obtiene un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, no de la carne, porque los hijos de Dios no son nacidos por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Dice San Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y para los hijos de Dios hay una herencia eterna, hay un lugar que Jesús va a preparar para ellos, hay un lugar en el reino de Dios, hay un lugar en el cielo preparado para los hijos del Señor. Si usted ve la Escritura, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Y esto es lo que Jesús habla a Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos. Jesús le responde algo que él ni siquiera le había preguntado. Y Jesús le habla hoy a su vida, algo que usted tampoco entiende. ¿Por qué? Porque Jesús conoce la necesidad de que usted tiene y que yo tengo de ese nuevo nacimiento para poder entrar en el reino de Dios. Y hay una necesidad en el ser humano que vive en la iniquidad, en la maldad, en el pecado, en la soberbia, en la injusticia, de ser perdonado, de que sus pecados sean borrados para alcanzar la salvación y la vida eterna. No importa cuánto pecado usted tenga, ni qué haya hecho. El día que usted confiese su pecado, que se arrepiente y se convierta de todo corazón y tenga ese nuevo nacimiento, entonces habrá entrado en ese camino que habla Jesús, en ese camino angosto, de esa puerta estrecha por la que va a entrar
es por medio de Jesús. La salvación es por gracia, por ese regalo inmerecido. Por cuantos todos pecaron, dice la Escritura, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El único que puede perdonar y borrar sus pecados se llama Jesús. Y el único que puede hacer eso es Jesús. Por eso Nicodemo dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer eso si Dios no está con él. Y Jesús es el único camino. Jesús es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay otra persona. No hay quien más nos pueda ayudar, porque solamente hay un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay cordera ni corderos, un solo Cordero de Dios. Una sola vez, dice, fue presentado Él, el Señor Jesús, en propiciación de nuestros pecados. ¿A quién iremos?, dijo Pedro, sino a ti, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y para qué el hombre necesita nacer de nuevo? Necesita nacer de agua y del Espíritu, porque si no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Dice el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Ahora vamos a explicar lo que es la carne y lo que es el Espíritu. Lo que es nacido de la carne dice que carne es. Pero ahora vamos a explicar esto. ¿Por qué no entrará en el reino de los cielos lo que es nacido de la carne? El hombre tiene que morir a ese viejo hombre, a ese hombre de la carne. ¿Por qué razón? Romanos capítulo 8, en el verso 1, y de ahí vamos a explicar el desenlace de lo que es la carne. En Romanos, en el capítulo 8, en el verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuche bien, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan conforme a la carne no entrarán en el reino de Dios. Serán condenados, pero no habrá condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una diferencia entre los unos y los otros. Los de la carne harán las cosas de la carne y no las del Espíritu. Pero los que son del Espíritu hacen las cosas del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Romanos 8. Gloria sea al Señor. Romanos capítulo 8. Dice, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, que le condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora sí, dice que los que son nacidos de la carne, carne es. Porque los que son de la carne, escuche bien, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y qué es vivir según la carne? Vamos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21. Y dice la Escritura: y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales los amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mi amigo, mi amiga, hoy es tiempo de nacer de nuevo. Hoy es tiempo, es día de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, para tener ese nuevo nacimiento de agua y de espíritu, para poder entrar al cielo. Porque los que son nacidos de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero el del deseo de la carne, dice la Escritura, es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiera. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Esa ley del pecado y de la muerte, del cual Cristo Jesús nos salva, nos restaura, nos redime de pecado. Hay gente que dice: no, yo en realidad Dios me ama así. Sí, Dios te ama y quiere borrar tus pecados. Dios te ama y quiere perdonar tus pecados. Dios te ama y no quiere que vayas al infierno. Eso dice aquí en 1 Corintios capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esas son las obras de la carne. Pero si usted nace de nuevo, si usted tiene ese nuevo nacimiento, esa experiencia, al creer y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, al arrepentirse y convertirse verdaderamente, sus pecados le son perdonados, son borrados. Dice la palabra en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, esto es lo precioso. Dice aquí, le nombra los pecados, pero nos dice, porque le habla esta palabra a los corintios, para que ya no sigan en el pecado, no sigan en la inmundicia. Les advierte de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Para qué? Porque si usted dice que ama a Dios, si usted dice que cree en Dios y que Cristo está en su corazón, entonces usted no practicará estos pecados, ninguno. Pero nos dice, y esto era y algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque el que anda en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y la manifestación del Espíritu en el hombre es diferente a las obras de la carne. Gálatas capítulo 5,
verso 22 al 23, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, porque las obras de la carne son el pecado, mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, escuche bien, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no vamos a vivir según la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese es el nuevo nacimiento. Un nacimiento en el Espíritu. Hay que nacer de nuevo para entrar en el cielo y buscar ese camino de salvación, para que un día estar en aquel lugar que Cristo fue a preparar para los hijos de Dios. Y si usted no es hijo de Dios, hoy es la oportunidad de nacer de nuevo para ser hijo de Dios, para ya no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque si lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Quiere usted nacer de nuevo? ¿Quiere usted hoy que sus pecados le sean borrados, le sean perdonados? Hoy es su oportunidad. Hoy, mi amado amigo, arrepiéntase y conviértase. La palabra dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No hay otro camino que tomar, sino el arrepentirse y convertirse de esos malos caminos. Hoy, la palabra también nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar y tener de usted misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Mas el que endurece su corazón y no reconoce su pecado, pues, lamentablemente, mi amigo, mi amiga, la palabra del Señor nos dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted no nace de nuevo de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así usted diga que ha hecho obras, así usted diga que usted es bueno, así usted diga que no ha cometido nunca adulterio, ni fornicación, ni asesinato, ni que es homosexual y que usted es una persona correcta, nadie se puede justificar, porque dice: por cuanto todos pecaron, o sea, todos hemos pecado delante de Dios, de una u otra manera, y el único que puede borrar y perdonar esos pecados se llama Jesús. Justificados pues por la fe, dice la palabra, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La única esperanza está en Jesús. La única salida está en Jesús. La única entrada al cielo es por medio de Jesús, naciendo de nuevo. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el Espíritu mismo da testimonio de los que somos hijos de Dios. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Pero hoy Él quiere perdonarte. Él quiere lavar tu pecado. Pero tienes que apartarte de ese pecado. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador y nacer de nuevo? Repite conmigo la oración de fe. En este mismo tiempo, dígale: Señor Jesús, hoy yo quiero nacer de nuevo, de agua y de espíritu, porque no quiero ser condenado, Señor. Te pido que me perdones, que borre mis pecados. Yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado ni quitado jamás, y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Si usted hizo esta oración, de hoy en adelante, siga estos consejos bíblicos. Ore todos los días, lea la palabra del Señor
Asisto a una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina, donde prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Amén. Y eso es todo, sí, eso es todo. Ahora, si naciste de nuevo, vas a caminar y a vivir en el Espíritu, para no ser condenado. Vamos a orar para despedirnos y darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por las vidas, por las almas que han sido sanadas, salvadas y restauradas. Padre Celestial, vamos a salir de la transmisión en tu presencia. Llévanos con tus ricas bendiciones a seguir orando, leyendo tu palabra y a nuestras labores diarias. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados amigos y hermanos, si Cristo no ha venido, no nos ha llamado a su presencia, estaremos nuevamente mañana en su programa La Salvación. Dios los bendiga y Dios los guarde.